Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para mí es un placer compartir con ustedes esta experiencia de aprendizaje en el FEL 2020. Como pueden ver, el tema que vamos a tratar es la narrativa del cuerpo en la enseñanza de las lenguas extranjeras. ¿Cómo se ve el cuerpo humano en la enseñanza de las lenguas extranjeras? Bueno, normalmente en el aprendizaje escolarizado de las lenguas extranjeras, el aprendizaje del cuerpo humano es uno de los temas clásicos. Se le considera un rito de paso para los aprendientes y es básico. Sin embargo, muchas veces este aprendizaje se limita solamente a la memorización del vocabulario y la identificación de las partes del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo. Por un lado tenemos un esquema de un cuerpo humano y por el otro tenemos las palabras que lo identifican. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Ligar la parte del cuerpo con la palabra que lo identifica. Aquí tenemos otro ejemplo, también en inglés, que tiene diversas etiquetas señalando partes del cuerpo. Igual, el estudiante debe de ligar ambas partes identificando la palabra con la parte del cuerpo a la que se refiere. Este tipo de ejercicios no se da solamente en inglés, también en francés. Si se fijan, es exactamente el mismo mecanismo, partes del cuerpo etiquetadas. Y para práctica, tenemos el mismo tipo de ejercicio, poner el nombre correcto en la etiqueta de la parte del cuerpo. ¿Qué nos dice esto de la narrativa del cuerpo que estamos viendo en el aula de lenguas? Típicamente estamos desligando el vocabulario del propio cuerpo del aprendiente. ¿A dónde vamos? Si se fijaron, son cuerpos diferentes, son cuerpos de otras personas y como caricaturizados o infantilizados. Se les menciona en dibujos o esquemas y se les ve de manera neutral, sin tener en cuenta la cultura del propio aprendiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este momento es perfectamente aceptable en nuestra cultura que yo esté con el cabello descubierto. Sin embargo, en algunas culturas, que una mujer como yo muestre su cabello puede ser una falta al pudor. También ese tipo de situaciones es importante contextualizarlas. ¿Cómo aprendemos? Bueno, según Zimmerman, para aprender cualquier tipo de vocabulario se necesita primero el andamiaje necesario, un contexto y una situación que sean significativos para la persona que está aprendiendo. ¿Y aquí cómo se les representa? Normalmente cuando estamos aprendiendo las partes del cuerpo se representan mediante mapas corporales, a veces completos, otras veces, por ejemplo, una sola parte. Mano, palma, dorso, dedos, uñas, por ejemplo. ¿Y cuándo se usan? Normalmente en los libros de textos y en los programas que usamos, se usa el cuerpo cuando hay algún problema de salud. ¿Qué quiere decir? Esta narrativa nos remite a que nos acordamos de nuestro cuerpo cuando algo nos duele. O nos acordamos de nuestro cuerpo cuando hay alguna lesión o alguna enfermedad en él. Cuando no, sabemos que existe, que está ahí, pero no se le toma en cuenta. También en este tipo de situaciones en el aula de lenguas se habla del cuerpo describiendo a terceras personas. Por ejemplo, el ejercicio típico se pone la imagen de una persona y lo describen. ¿Cómo es? Ah, su nariz es afilada, sus ojos son grandes, su cabello es negro, etc. O utilizando opiniones. Aquella señorita tiene unos ojos preciosos. O aquel caballero tiene una nariz perfecta. En ese caso, no estamos hablando del propio cuerpo, sino de otros cuerpos. Seguimos utilizando la misma narrativa en la que no se personaliza, sino que se ve el cuerpo como algo externo. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de este tipo de ejercicios. Esto es en inglés. Heart pumps your blood. Pero si se fijan, ni siquiera estamos personalizando el corazón. Es un corazón. ¿Cuál? No sé. Claro, bombea tu sangre, pero es el corazón en general. Igual hay una despersonificación y se está desprendiendo el cuerpo de la persona. También en francés, en este caso revisando las palabras de acuerdo a las categorías. La tête, le corps. Se dividen en cuanto a categorías, pero no se está personalizando. Simplemente se está dividiendo en cuanto a los mapas corporales en donde se van a localizar este vocabulario.
Ojo, ni siquiera se está poniendo un esquema o un uso, solamente se está poniendo un mapa corporal conceptual. ¿A qué nos lleva esta reflexión? Bueno, cuando está el aprendiente descubriendo el vocabulario del cuerpo humano, asimilándolo y empezando a usarlo, se limita a las visiones creadas por otros y no al vocabulario y su relación real con el cuerpo del estudiante. Yang propone que los estudiantes pueden apropiarse de una manera mucho más significativa y profunda si unen el vocabulario que están aprendiendo con los usos que tiene en su lengua materna. En este caso, cuando hablamos del cuerpo en español, no es nada más decir dedo, uña, palma, dorso. No, utilizamos las partes del cuerpo en situaciones específicas y con funciones específicas, propósitos muy determinados. ¿Qué se propone? Se propone utilizar las partes del cuerpo, el aprendizaje de las mismas y el vocabulario para crear colaborativamente diferentes patrones comunicativos que sean relevantes para los estudiantes. Así, resultan más significativos para ellos y por lo tanto se personaliza el aprendizaje. Esto siguiendo las ideas de Cook. Igualmente, se pretende revisar las concepciones de los estudiantes y después permitirles utilizar el vocabulario del cuerpo humano de manera creativa, en las condiciones que ellos mismos pongan. En este caso, se revisan concepciones de los estudiantes, no solamente el cuerpo como un ente separado de la persona, o no solamente el cuerpo como algo que me molesta cuando está enfermo, sino el cuerpo como una parte integral de la persona y el cuerpo también como la persona y su interacción con el contexto y con el exterior. ¿A qué nos referimos? Cuando estamos interactuando con el mundo, interactuamos a través de nuestro cuerpo, mediante nuestros sentidos. Lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos. Igualmente tenemos cierta situación en el espacio de acuerdo a la posición de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está con nosotros desde que nacemos. Nos acompaña en todas las experiencias de vida y por lo tanto es una parte integral de la persona. Igualmente, si recordamos los momentos de nuestra adolescencia, el cuerpo puede ser también una fuente de identidad muy fuerte. Y cuando hay cambios en el cuerpo, también tenemos cambios en nuestra percepción tanto espacial como de nosotros mismos. ¿Cómo podemos utilizar el cuerpo en esta manera en la que nos apropiemos y que sea significativo? En esta propuesta se está dando la narración de historias de vida. ¿Por qué? Porque la narración de historias de vida, el estudiante es el que lleva el control de la misma, el que tiene todo el conocimiento, el que tiene todos los datos y los va a utilizar de manera personal y creativa para transmitir algo, para dar algo, para compartir. Esta propuesta nos dice que si los estudiantes narran desde su propia evolución en las diferentes etapas de su vida la descripción de su cuerpo, entonces pueden apropiarse del vocabulario, que sería una primera parte, y digamos la parte más superficial, pero también le dan voz a su propio cuerpo. El cuerpo no es nada más una cosa, ente que está ahí afuera, no, es parte de nuestra propia identidad, es parte del ser humano. Lo podemos ver si lo utilizamos en una historia de vida. No es nada más ignorarlo y hacerle caso cuando me siento mal, cuando me duele, cuando estoy enfermo. No, es ver, mi cuerpo está ahí conmigo todo el tiempo. Me está dando sensaciones, estoy descubriendo el mundo con mi cuerpo. Y ahí está. Por lo tanto, si está conmigo, lo aprecio porque tiene valor, porque es el medio que está haciendo que todos los procesos cognitivos que tengo interactúen con mi alrededor, con el medio ambiente en el que estoy. Esto le da un nuevo significado, ya que el cuerpo no es nada más algo que está ahí y a veces me estorba, sino que es parte de mí. Igual el estudiante lo ve como parte de sí mismo. También se pueden distanciar de las opiniones poco positivas de otras personas. Si mi cuerpo no es como lo están pidiendo en las portadas de las
revistas, si mi cuerpo no es como me están diciendo en la televisión que debe ser, pero yo ya lo vi, lo valoré, lo aprecié y lo resignifiqué, entonces puedo distanciarme de esa imagen de cuerpo ideal y seguramente inalcanzable en muchos de nuestros casos, y apreciar a mi cuerpo por lo que es parte de mí y es lo que me está haciendo la interacción con mi exterior mucho más fácil. También, si vemos todos estos procesos cognitivos, vemos que el estudiante puede ver el cuerpo de manera diferente en la lengua extranjera. No solamente vocabulario ligado con un esquema, sino como la expresión de su propio cuerpo. Esto finalmente haría y ayudaría a que los estudiantes descubrieran la belleza de su propio cuerpo. La belleza en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a todos los mecanismos que está realizando, solamente por algo muy sencillo, que yo pueda alzar la mano, todo lo que está funcionando en mi cuerpo para lograr eso. Es de una belleza indescriptible. ¿Cómo se puede lograr esto? Lo que se está proponiendo es la historia de vida en diferentes etapas. Esta historia de vida se propone manejarla utilizando el proceso de escritura. Primero, generación de ideas, construcción de un esqueleto para escribir, escribir el primer borrador, revisar en parejas el borrador o revisar entre estudiantes el borrador y proponer un segundo borrador. Aquí se está hablando de trabajo colaborativo en el que se pone especial énfasis en el respeto. ¿Por qué? Porque así como yo muestro mi trabajo al otro, el otro con el que estoy colaborando me muestra su trabajo. ¿Cómo se empieza esta propuesta de historia de vida? Empezando con la descripción del cuerpo cuando el estudiante tenía 6 años. La instrucción es directa. Describe cómo eras cuando tenías 6 años, tu físico, personalidad y algunos eventos de la vida. Aquí el estudiante puede empezar a recordar y a resignificar su cuerpo. ¿Sí? Desde cosas tan sencillas como el cabello largo, el cabello corto, que era delgado, que era ágil, hasta cosas quizás más profundas. Alguna lesión que me hizo darme cuenta de cierta parte de mi cuerpo y de su funcionalidad. Posteriormente, se va a la siguiente etapa. Describe cómo eras cuando tenías 16 años. ¿Cómo eras físicamente? Describe tu personalidad y algunos eventos de tu vida. En mi caso, yo estoy trabajando con estudiantes universitarios. Entonces, la adolescencia no está tan lejana como en nuestros casos. Y pueden recordar tanto la apariencia física que tenían como las diferentes situaciones a las que se estaban enfrentando y en las que su cuerpo estaba presente como su compañero constante y como parte integral de lo que eran ellos. Finalmente, la tercera parte de esta historia de vida es cómo eres ahora, cómo has cambiado. Si se fijan, está abierto. No se refiere solamente al cuerpo, a lo físico, sino también puede ser cómo las experiencias de vida cambiaron a la persona, cómo ha cambiado en personalidad, sentimientos, etc. Pueden decir, esto puede ser muy, muy peligroso, porque algunos estudiantes pueden enfocarse en lo negativo y entonces puede ser tremendamente negativo el resultado final. Por eso, se les pide a los estudiantes utilizar adjetivos y opiniones positivas. Podría ser muy fácil que nos dejáramos llevar por decir, no, cuando yo tenía 16 años era una adolescente horrible, flacucha, nadie me quería. Pero si en la misma instrucción tenemos la parte de enfocarnos a las opiniones positivas, entonces el pensamiento crítico utilizado al momento de generar ideas cambia. Sí, tengo la narrativa negativa, pero si se me pide utilizar la positiva, tengo que buscarlo. No es fácil, pero cambia la narrativa. Por ejemplo, cuando tenía 16 años, era muy delgada, pero era muy ágil. Ah, aquí tenemos la situación y también la diferencia entre ser delgado y ser flacucho. Igualmente, si nos enfocamos a las experiencias de vida positivas, cambia la misma narrativa del estudiante. No es lo mismo estar nada más pensando en las situaciones negativas a enfocarnos a lo positivo y cómo fue desarrollándose esa parte positiva.
Esto es muy importante en las instrucciones y también es muy importante insistir durante la actividad en que se está hablando de lo positivo. También cuando se revisen parejas, hacer la acotación de la sugerencia de utilizar adjetivos y opiniones positivas. Estas actividades, ¿cómo son? Simples. El material es muy accesible y fácil de encontrar porque es el mismo conocimiento previo del estudiante, sus propias percepciones acerca del cuerpo y su historia de vida, lo que ha vivido, sus experiencias. Se da en contexto. ¿Qué contexto? La misma evolución, el crecer, el cambiar. Se revisan conocimientos previos, valores, actitudes y acciones. Se usan recursos apropiados para apropiarse del cuerpo y de su narrativa, no nada más como un esquema, no nada más cuando me enfermo sirve, sino ver que el cuerpo está presente en la vida, que es parte de la persona. De esta manera se promueve la reflexión y el uso de estrategias de aprendizaje. También se promueve el pensamiento crítico. No nos centramos nada más en lo negativo o en lo externo, no, también está el estudiante manejando otro tipo de pensamiento. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, el aprendizaje de las partes del cuerpo es básico en el aprendizaje de lenguas. Se ve como uno de los temas principales y de los primeros. Y normalmente este aprendizaje se basa en la memorización y el uso del vocabulario memorizado en situaciones poco personalizadas, en situaciones generales. Por eso, se propone que si los estudiantes narran desde su propia evolución, desde su propia perspectiva, la descripción de su cuerpo en las diferentes etapas de su vida, ellos se apropian no solo del vocabulario, que sería una parte, no solo lo identifican, no solo lo están usando, sino que también le dan voz a su propio cuerpo, lo ven, reflexionan sobre él, lo resignifican, lo aprecian. Así se pueden distanciar de algunos conceptos no tan positivos y lo ven al cuerpo de una manera diversa, diferente. Y no solamente en la lengua extranjera, también en sus conceptos y representaciones mentales. Y de esta manera descubren la belleza del cuerpo. Si los profesores siguen este enfoque y muestran los objetivos de las actividades a los estudiantes, ligándolas a la vida diaria, no nada más. ¿Cuál es el objetivo? ¿Aprender el vocabulario? No, sino que les muestran a los estudiantes cómo estos procesos son los mismos que siguen, por ejemplo, al contar anécdotas en su vida cotidiana. Así, los estudiantes pueden entender de una manera diferente sus propios procesos de aprendizaje, sus procesos de uso de la lengua extranjera y apreciar su propio cuerpo. Aquí tenemos algunas referencias y muchísimas gracias por su participación y por sus comentarios. Espero ahora tengamos una sesión de comentarios, preguntas y respuestas y retroalimentación muy provechosa tanto para ustedes como para mí. Muchísimas gracias.